Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos hoy con nosotros el doctor José Silier, un hombre que yo los sábados lo espero, ¿saben dónde? En el periódico Hoy, pero claro, en la versión digital, con su magnífica columna, que por cierto, la de hoy, estamos grabando sábado 12, me dio escalofríos porque habla de todas las enfermedades, todos los problemas de salud que provoca la pandemia del COVID-19. Así es que a las personas que están renuentes a vacunarse, por favor que se vacunen, porque cuando hay la segunda dosis de cualquiera de las vacunas y transcurrido un par de semanas o algo más en algunas, pues usted no está totalmente protegido, pero sí, si lo agarra ese terrible mal, pues lo más probable es que no adquiera las afecciones graves que esa pandemia produce. Vamos a hacer una pausa para luego de inmediato entrar en un diálogo con este diestro médico a quien yo recomiendo, aunque uno siempre sabe que los médicos, en opinión de algunos, es una profesión difícil porque se gradúan y no terminan de especializarse nunca. Volvemos. Hay una pregunta que hasta un comunicador novel, pues, la haría en un programa de este tipo. Y entonces a mí, hasta por mi añeja edad biológica, no me luciría dejar de formularla. Doctor Silier, tengo la impresión de que nuestro gobierno, su presidente, el licenciado Luis Abinader, ha manejado con dedicación, con destreza, con eficiencia, lo relativo a la pandemia y la vacunación correspondiente. ¿Cuál es la opinión del doctor Silier acerca de esta faceta de este terrible mal que parecería como una maldición? No, indudablemente, don Mario, que es como usted bien señala, el manejo de la pandemia en nuestro medio ha sido ejemplar. La perfección no existe, solamente existe perfección en dos lugares, en los cementerios y en las iglesias, los santos de yeso. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente, en algunos detalles, otros, pero nuestro patrón de manejo de la pandemia es de los primeros 3 lugares en América Latina. Es decir, que República Dominicana ha hecho un enfoque correcto hasta hoy de esta pandemia. Que quisiera uno que no hubieran muerto, que no hubieran contagiado. Pero ¿qué pasa? Usted sabe lo difícil que es para decirle a un joven, 15, 20, 30 años, que se quede confinado, que usted no puede salir. ¿Qué ha pasado con la humanidad? La humanidad tiene más de 30.000 años en una evolución de las cavernas a las tribus, luego a las ciudades. Es decir, que es una evolución de socialización. ¿Por qué razón se le proscribe de la libertad al criminal, al que comete el delito? Porque es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, es la libertad. Y esa conducta
a veces un poco respetuosa, un poco desconsiderada para el otro, un poco agresiva en términos de, de proceder. Usted dice, bueno, tiene una explicación, y es el cansancio cerebral. No todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad psíquica, emocional, de personalidad, de inteligencia, de comprensión para entender que hay que usar la mascarilla, que hay que mantener el distanciamiento, hay que cuidarse. Porque este enemigo es un enemigo invisible y el enemigo es malo, es un enemigo que mata. Bueno, usted tiene la experiencia familiar de muerte. Entonces, en verdad, las cosas hasta ahora se han hecho de la manera más adecuada para el país. Si usted me dice a mí que falta un poquito de fuerza, eso es lo malo de las democracias. Las democracias son muy flexibles, las democracias son muy participativas, las democracias son muy abiertas. ¿Usted se imagina en el régimen pretérito de su amigo ya ha ido a destiempo, Rafael Leonidas, lo que hubiera pasado a esos personajes transgrediendo las horas de control, transgrediendo las normas de higiene, transgrediéndolo todo? Le hubieran dado los palos. No se pueden dar palos, pero el gobierno ha hecho su parte. Hay que ser justo, no puede ser mezquino, y en verdad que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido lo adecuado dentro de lo posible, ¿verdad? O sea que sí, yo estoy de acuerdo con lo hecho hasta ahora. Indudablemente que uno tiene que repetirse aquella famosa y ya trillada frase de Albert Einstein, que él dijo: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy tan seguro. Eso yo me lo repito continuamente porque conozco personas de mi afecto, iniciadas en la lectura con años de existencia y con criterios y temperamentos serenos, reposados, que dicen que no se van a vacunar. Incluso líderes religiosos, la totalidad de iglesias protestantes, que hablan hasta de que la pandemia se asemeja al anticristo. Entonces parece que lo de la infinitud de la estupidez humana no es una frase gratuita, no bien meditada de ese genio. Innegablemente que ese fenómeno absurdo de todas esas teorías de que la vacuna se va a convertir en un metal, de que la vacuna tiene imán, de que la vacuna es un chip, que la vacuna nos va a llevar al infierno, que la vacuna nos va a... Lo que lleva al infierno es la muerte si usted se muere por COVID. Esa sí mata. Entonces, todas esas tergiversaciones, que la vacuna usted va a hablar chino, que la vacuna le va a poner la cabeza grande, la cabeza chiquita, la boca, la lengua. Oigan, todos esos son disparates, absurdos de la ignorancia. La ignorancia es temeraria. El hombre más valiente del mundo es el más ignorante. Mientras más ignorante, más guapo es. No reconoce, no entiende. Entonces, mi opinión es que poco a poco debemos ir convenciendo a esos grupos sociales, a esas personalidades en contra de la vacunación, porque es la única garantía de lograr que esta pandemia desaparezca. No hay otra forma. La vacunación completa produce la inmunología protectora en rebaño y se logra que desaparezca el virus poco a poco. Entonces, en esos términos,
en verdad debemos nosotros hacer el esfuerzo, todos. En el caso suyo como comunicador, tiene difusión, tiene acceso a los medios, insistir en que la vacuna es absolutamente inocua, que no es un mandato del infierno. Esa vacuna no viene de Satanás, esa vacuna viene de la ciencia, La ciencia es absolutamente distante de religiones y distante de todos. Pero yo cuando leí tu artículo hoy, José, vi que los mayores daños parece que se producen en el cerebro, lo cual debe a las personas que se están resistiendo a vacunarse a una reflexión mesurada para hacerlo, para vacunarse. Óigame, son 25 lesiones en el sistema nervioso central. Oiga bien, que van desde el derrame cerebral, los derrames cerebrales, tanto infarto como hemorragia, hasta las mielitis. ¿Qué es el infarto? ¿Qué es el derrame? Que a usted le llevan medio cerebro. Usted le infarta ese cerebro y usted queda hemipléjico, no puede hablar, no puede tragar, no puede caminar. Óyeme, es grave. Vamos a las mielitis. ¿Qué es la mielitis? La mielitis es un proceso inflamatorio de una sección de la médula, un pedacito de médula, tanto izquierda como derecha, se daña. ¿Y qué le pasa a ese paciente? Ese paciente va a quedar cuadripléjico, se va a quedar sin brazos y sin piernas, con un intestino mal gobernado, con una vejiga malurinaria. Óigame bien, una invalidez dolorosa, dolorosísima, porque el paciente está consciente, está lúcido, invalidado en una cama sin poder, totalmente dependiendo de terceros. Óigame, si eso se puede evitar, bueno, la vacunación no da el 100% de garantía, no, eso no, porque ese es otro peligro que hay. Las personas vacunadas, no, ya yo me vacuné, como que yo me vacuné y tengo el 100% de garantía de no contaminarme. Pues verdad, da un 92% de seguridad, sí. Lo que hace la vacuna es cuando usted se la pone, que en vez de usted terminar una enfermedad en cuidados intensivos, muriéndose grave, se produce un proceso de síntomas menores, el proceso gripal, las molestias, cierta debilidad, ciertos dolores musculares, y no llega a que la entidad sea severa. Entonces, si eso se puede lograr mediante un simple par de pinchazos, óigame, es elemental, mi querido Watson, es elemental el que usted acepte la vacunación. No, porque eso lo mandó el demonio, porque eso yo no sé, ¿qué es esto de demonio? Esto es pura ciencia, esto no es juego, esto no es cuestión de que los chinos lo mandaron y vino del cielo y bajó por allí. No. Esto es simplemente en la tierra, esto es simplemente, y cada cierto periodo de tiempo hay pandemias. Desde que la humanidad es un mundo, desde que nació el primer hombre, han existido las pandemias. Cada cierto tiempo cambian, mutan, pero eso no es preparado, eso no se puede preparar, ni se puede organizar como desde un laboratorio. Vamos a invadir el mundo entero de virus. ¿Cómo es posible? ¿Qué mecanismo hay? ¿Una bomba del cielo que incluye el mundo entero? No. Son perfectamente malos entendidos, malas interpretaciones y lo peor del mundo, riesgos mayores de vida. Ahora bien, los médicos, y lo hablábamos fuera de cámara, son personas sacrificadas. Aunque yo no tengo vocación para médico, sin embargo, considero que es la profesión más noble, más sacrificada. La pregunta que nos formulamos los que somos legos en la materia de la medicina facultativa, nos preguntamos, ¿por qué esas vacunas contra la viruela, contra la varicela, contra muchísimas enfermedades, son totalmente efectivas y duran para el resto de los días que le queden a aquel que se vacunó? Sin embargo, estas
todas y cada una para combatir el COVID-19 no protegen total y absolutamente a los vacunados. Un ejemplo, Mario Emilio, tomemos la gripe, un proceso gripal. Viene un periodo de muchísima gripe en el país por el virus X. Se prepara la vacuna para este virus X, pero inmediatamente esa vacuna esté lista para el virus X, ya ese virus mutó, cambió en su estructura intrínseca, en su pedacito de ARN que tiene, lo cambia, ¿verdad? Entonces son partículas que son capaces de cambiar, de mutar. Entonces, cuando usted tiene en ciencia preparado esta vacuna, en X tiempo, variable siempre, ya va a aparecer otro virus. Entonces, ese virus XY ya no es el mismo X. Ahora este es otro. Esto con los virus o con la inmunología pasa con la tecnología. Es imposible para la edad suya y la edad mía estar update en tecnología. No hay forma. O sea, esto va tan rápido, la tecnología cambia tanto, que cuando usted está aprendiendo a usar el WhatsApp, cuando está aprendiendo a usar, ya apareció otra cosa. Pues es igual, el sistema inmunológico, que es muy variante y es particular. Cada organismo tiene un sistema inmunológico particular, dependiendo de sus herencias, dependiendo de las infecciones recibidas, dependiendo de su capacidad de defensa. ¿A qué me refiero? Que usted me dice, bueno, la vacunación es masiva. Muy bien. No todo el mundo va a tener la capacidad de defender su organismo interiormente, aún recibiendo la vacuna, porque cada organismo es una particularidad. Es como en medicina. En medicina no hay enfermedades. En medicina hay enfermos. Eso quiere decir que cada organismo es individual. O sea, y esa individualidad viene dada por múltiples factores. ¿Verdad? Usted tiene la mitad de su papá y la mitad de su mamá. ¿Verdad? Aunque hay personas que se parecen al vecino, pero esos son los menos, felizmente, son menos grupos. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si usted tiene el chance, se le está dando la oportunidad gratuita de que usted se defienda frente a esta terrible enfermedad. Oiga, hay que ser muy tosudo, hay que ser muy testarudo, hay que ser muy, no sé más que llamarlo, de no hacer. Pero indudablemente la llamada inmunidad de rebaño que se produce, según los científicos, cuando un alto porcentaje de la población de una ciudad o de un país está vacunado. Aquí he leído declaraciones de muchos médicos que dicen que es prácticamente imposible que aquí se produzca esa inmunidad por la renuencia de muchos a vacunarse, por un lado. Y además que ahora es que esa población de 12 años en adelante, de muy jóvenes, es que se está comenzando a vacunar. Sí, no es un proceso, es un proceso. Se plantea de manera perfecta que esa inmunidad de rebaño se logra cuando está el 70% de la población vacunada. Pero es muy variable, o sea, no tiene que ser exactamente un 70%. Se puede lograr hasta con un poco menos, porque entre los que no quieren vacunarse y los que no tienen acceso a la vacuna por las circunstancias de espacio, no viven cerca, están distantes de los lugares, inaccesibles, etc., el porcentaje se acepta con menor número de pacientes vacunados. Pero es la única manera. No hay otra forma de combatir esta pandemia que no sea con la protección que da la vacuna. Tú sabes que el hecho de que nuestra frontera con otra nación corresponde a Haití,
uno de los países más pobres del hemisferio occidental, que por cierto, cuando la AstraZeneca se ofreció para vacunar de forma muy expedita, muy fácil, incluso con poco o ningún costo, se negaron. Y entonces hay la migración hacia nuestro país de gran masa de haitianos no vacunados y posiblemente muchos de ellos contaminados. ¿Qué hacer? Eso es grave. Es grave ¿por qué? Porque en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, le permitimos la entrada, ¿no? Pero yo soy de opinión, que ante esa realidad, la frontera debe ser cerrada. Cerrada. ¿Por qué? Porque no están vacunados y porque usted los ve sin las mascarillas. Óigame, es un acto de temeridad, es un acto de valentía inexplicable, pero contaminan al pueblo dominicano. Felizmente ya empezaron a aceptar la vacunación allá, se está empezando a hacer, pero mi opinión, mi juicio, es que debería ser cero entrada, cerrado, porque es que lo hicieron los ingleses, lo hicieron los españoles en su momento, lo hicieron los italianos en su momento, lo hicieron países europeos que cerraron su frontera en un momento para disminuir el número de contaminados. Cerrada la frontera. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos derecho? Es una defensa de nuestro territorio, no como territorio eh, geográfico, sino como territorio de salud. Es una cuestión de simplemente de salud. No es discriminación, no es xenofobia, no. Es simplemente cuestión de salud. Si usted no está vacunado, ¿qué usted viene a hacer aquí? ¿Verdad? Entonces, con las pocas medidas de higiene que manejan. Entonces, óigame bien, es un riesgo muy elevado que corremos nosotros como nación al permitir la entrada abierta. Por esas razones, o sea, es un tiempo hasta que esto desaparezca, porque nada es eterno. Ni las altas nieves del Kilimanjaro son eternas. Hasta el hombre es humano, hasta el ser humano es temporal, la vida. Entonces, son medidas severas, son temporales, pero es de prevención de mayor caso en la República Dominicana, de mayores casos. De todas las cosas que este destacado neurólogo señaló en su artículo, me chocó cómo esta pandemia, este virus, puede provocar incluso pérdida de la memoria. Uno no se explica cuáles factores o cómo este virus, como si tuviera un poder omnímodo, atacara a ¿Sí? tantos órganos. Mario Emilio, es muy simple. En el fondo del cerebro hay una especie de C. De C. Esa C se llama la zona entorrinal. Ahí está parte del hipocampo, parte de las amígdalas. Si esa zona se daña por infarto, por hemorragia, al doctor Silé se le olvidó todo. Perdí la memoria antigua que uno viene heredada de los monos por allá arriba y lo que he aprendido en mi vida. O sea, se perdió toda la memoria. Es decir, que si esa área del cerebro, por desgracia de ese paciente que está haciendo infartos cerebrales o está haciendo hemorragias cerebrales, se le infarta esa región, cuando terminó, se salvó del COVID, él se le va a buscar a fulano de tal, que ya se salvó, está en su casa bien. ¿Cómo? ¿Quién es usted? A su familia. Desconoce, él perdió la memoria. O sea, se comporta como un Alzheimer agudo. No hay Alzheimer agudo. El Alzheimer, cuando da manifestaciones, ya tiene 15 o 20 años en el cerebro, en evolución de deterioro. Pero estas pérdidas de memoria, por daño a áreas específicas de la memoria, donde se concentra la memoria, son consecuencias del COVID. Yo tengo varios pacientes, penosamente gente de 30 y 40 años, con
comportados como si fueran ancianos de 95. Entonces, innegablemente que esa es una de las razones por que sobreviven a la infección, pero tienen secuelas graves. Y una de ellas es Alzheimer. Le llamamos Alzheimer porque es pérdida de memoria, pero no es el mecanismo del Alzheimer. El mecanismo del Alzheimer es un mecanismo muy lento de deterioro de células, y esto es porque le daña la zona de la memoria, se la quema. El cerebro se convierte en un queso gruyere, ese queso de los hoyitos holandeses, ¿verdad? Innegablemente, ese fenómeno se produce por el COVID en el cerebro. Han aumentado los casos de Alzheimer, han aumentado los casos de Parkinson, de una manera alarmante. Bueno, ya nuestro técnico nos hace la señal de rigor. Vamos a hacer una breve pausa para continuar este diálogo con este reputado médico neurólogo, José Silier Ruiz. Volvemos. Bueno, nuestros queridos teleaudientes se han dado cuenta de que nos hemos circunscrito con el doctor Silier al asunto de la pandemia, pero es algo universal. Pero vamos a tratar temas de su especialidad que no tengan que ver con la pandemia. Por ejemplo, el Alzheimer. La gente se confunde, según una vez leí en un artículo del doctor Silier, de que la gente, bueno, muchas veces cree que toda pérdida de memoria como factor de enfermedad de alguna persona es Alzheimer, pero también hay la demencia senil, la arteriosclerosis. ¿Cuáles son las diferencias, doctor? Sí, el término arteriosclerosis es un término antiguo. Hoy, cuando hablamos de Alzheimer, estamos hablando del 75% de las formas de demencia que tiene la población. O sea, el término, que está arteriosclerótico, no, ese término ya no existe. Existe en anatomía patológica, en los pacientes que los médicos que estudian el cerebro, la aterosclerosis. La aterosclerosis es el daño que se va produciendo en los vasos. Los vasos se van llenando de una capa cálcica, de una capa pesada, de una capa de grasa. Eso es el aterosclerosis. Pero aterosclerosis ya no existe. Existe la enfermedad de Alzheimer, el gran paquete, 70-75% de ellas, y existe otro gran grupo que son las demencias vasculares. Esas demencias vasculares son consecuencias de derrames cerebrales. La persona que hace un derrame cerebral tiene un 75% más de chance de hacer el Alzheimer o la demencia vascular, porque sus vasos ya se empezaron a dañar, empezaron a infartarse, empezaron a dañar ese territorio. Entonces, si se daña esa área que mencioné ahorita de la memoria, ya, ahí se perdió todo. Ese paciente va a quedar sin memoria, va a quedar desconectado, va a quedar sin saber quién es, sin su personalidad, sin conocer a sus familiares. O sea, que esa enfermedad de Alzheimer y esa demencia vascular son cuadros muy dolorosos, muy tristes, porque le quitan a uno de qué vive el anciano, de qué vivimos los de mayor edad. Vivimos de recuerdos. Uno se sienta y evoca, yo cuando yo fui a tal restaurante, cuando yo fui a tal sitio, cuando me tomé tal vino, que tuve tal amistad, que tuve tal cena, que tuve tal agrado, que tuve tal empleo, aquel jefe, aquella circunstancia agradable. Entonces, eso se pierde. Entonces usted se convierte en un ente que yo no sé llamarlo como es, porque realmente usted me dice, bueno, está vivo así, pero ¿a qué llamamos vida? ¿A comer y dormir? Yo no creo que eso sea la vida, ¿no? La vida tiene otras complicaciones y otras alternativas de vida. ¿Y qué diferencia hay? Porque hay una expresión que en tus artículos y en tus comparecencias en los medios electrónicos tú usas, y es infarto cerebral, pero que parece
que eso es común en la mayoría de los que pasamos de 15 años de edad. Perdón, Mario Emilio, no, esa última parte no la capté. ¿Sí? Los ancianos, los senectos, tenemos, como es natural, mayor propensión que una persona joven a tener problemas cerebrales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derrame cerebral e infarto cerebral? Mira, esa es una buena pregunta porque hay esa confusión a nivel popular. Cuando se habla de derrame cerebral, se está hablando de los dos, tanto de infarto como sangrado. Al infarto no se le debe llamar derrame porque no se derrama nada, todo lo contrario, se tapona el vaso. En una hemorragia, ahí sí se derrama todo porque se rompió el vaso y sangrado, hay un sangrado que puede estar dentro del cerebro como fuera del cerebro. Entonces, el término derrame lo engloba los dos, tanto el infarto como el derrame per se. Por eso, cuando usted habla de derrame, usted tiene que decir, venga acá, ¿fue isquémico, le faltó sangre, o fue hemorrágico, se rompió un vaso y sangró? Entonces, hay la diferencia, esa es la diferencia. Indudablemente que la neurología, como otras ramas de la ciencia médica, no ha adquirido su máximo desarrollo, pero uno lee continuamente, sobre todo los que pasamos de 15 años de edad, que estamos muy alertas en la internet para ver cuáles avances se han producido. Entonces, he visto que hasta ahora el Alzheimer, lo que un neurólogo tan resultado, tan eficiente como el doctor Sibier puede hacer es provocar que el desarrollo de la enfermedad sea lento. O sea, que se puede retrasar su efecto, pero no hay curación para el Alzheimer ni para la demencia senil. Eso es correcto, no tenemos curación para la enfermedad. Y es lo que tú bien señalas, María Emilio. Tenemos la oportunidad con la medicación y acaba esta semana de aprobar la FDA. La última, hacía 20 años que no se aprobaba un medicamento para el Alzheimer. Esta semana pasada se aprobó el Estamulán, que es un medicamento de uso endovenoso. Todo lo que tenemos son tabletas y cápsulas. Para uso endovenoso, y cuando es aprobado por la FDA, eso significa que es esperanzador. Entonces Pero vamos a esperar. Estudios encontrados, yo leí en la internet ese medicamento, que algo así como Aduen, algo así. Como que hay algunos sectores médicos que consideran como que no es realmente una medicina tan eficiente, tan efectiva. No, fíjate bien qué pasa. Es tan difícil el manejo del Alzheimer porque una vez se expresa el Alzheimer, una vez que usted tiene manifestaciones de Alzheimer, olvidos frecuentes, cambios de conducta, irritabilidad, etcétera, etcétera, ya ese daño tiene más de 20 años en su cerebro. O sea, se plantea que esas primeras proteínas dañinas del Alzheimer empiezan a partir de los 30, 33 años. Imagínese usted, de los 30 años a los 60, 65, 70 años. El trecho es largo. Ya ha habido mucho daño cerebral. ¿Y qué pasa? Hasta ahora no tenemos nosotros la medicina para restaurar adecuadamente todo ese daño que durante 20 años ha transcurrido. Entonces, por eso es tan difícil, por eso es que no se ha encontrado la cura de la enfermedad. Y realmente es lo que usted señala, lo que podemos ofrecer es que en vez de haber una caída libre, ¿verdad?, haya una caída escalonada y que sea poco a poco que el paciente deteriore. Le podemos dar, yo tengo pacientes con diagnóstico de Alzheimer no muy severo, pues tienen 5 y 10 años con la enfermedad y no se han deteriorado. A veces tengo uno de 12 años, que el paciente con diagnóstico confirmado de Alzheimer, ¿verdad?, de que, ok, tiene los olvidos, a veces
se desconecta un poco, se le van las palabras, pero hace una vida razonablemente, socialmente normal. Yo he escuchado a mi querido amigo y amigo tuyo, Héctor Eduardo Guerrero Heredia, un connotado médico psiquiatra, que dice que los olvidos a veces en los ancianos, más que al deterioro de su órgano cerebral, de su sistema nervioso, es que nos vamos metiendo más hacia adentro, nos ensimismamos más y también nos desinteresamos de muchas cosas y al ponerle menor atención es más fácil el olvido. Sí, no, nominablemente que hay lo que se llama el déficit cognitivo leve, que es la primera parte, el primer peldaño de la enfermedad de Alzheimer. Y ese déficit cognitivo leve es muy común después de los 50, 60 años. A todos nos pasa. ¿Qué pasa con ese cerebro? Que ese cerebro, lógicamente, va perdiendo la capacidad de memorizar adecuadamente y rápidamente. Pero los recuerdos no se borran totalmente. O sea, el cerebro tiene la capacidad de guardarlo en algún lugar ya profundo y en ocasiones hacerle evocación. ¿Por qué el paciente con Alzheimer no sabe lo que cenó anoche, pero sí se acuerda de los zapaticos que usó en la primera comunión? ¿Qué le pasa a esa memoria antigua? Esa memoria antigua está encementada, está guardada adecuadamente en lo profundo del cerebro. Por eso no se olvida. Entonces, innegablemente, esa es la razón. El archivo no se ha llenado, ¿verdad? Pero cuando ya el archivo, por los muchos años de edad biológica, está lleno, es difícil, ¿verdad? Introducirle nuevos conocimientos, me imagino que eso debe ser así. No, se puede aprender hasta los 100 años. Eso no es verdad, o de cotorravieja no aprende a hablar, es falso. Lo que da es dificultad porque usted no tiene la celularidad de los 15 o 20 años, lógicamente. Pero se puede estudiar, se puede investigar, se puede hacer todo hasta los 100 años. Si envejecer no significa nada, no es sinónimo de Alzheimer. Envejecer no es sinónimo de pérdida de memoria. Hay personas que llegan a los 100 años lúcidos y coherentes, con algunas fallas de rapidez, lógico, pero el cerebro que se enferma es otra cosa. Pero el cerebro sano, del cerebro de la senectud de 100 años, puede seguir aprendiendo un idioma nuevo, puede ir a la escuela, puede ir a la universidad, hay gente que se gradúa, un italiano, no recuerdo quién, en Estados Unidos se graduó hace pocos años con máximos honores, de 90 y tantos años. ¿Qué significa eso? Que ese cerebro puede, a menos que se enferme. Si hay enfermedad, ya es distinto. Últimamente, como que el colesterol era citado siempre como una de las causas más comunes de pérdida de memoria, como que ya no se menciona como un factor de riesgo. Sigue siendo un factor de riesgo de tipo vascular. ¿Por qué el colesterol pasó de ser satanizado a ser menos satanizado? Porque la memoria necesita colesterol. Si no hay colesterol, no hay memoria. Si no hay colesterol, no hay pensamiento. Si no hay colesterol, no hay juicio. Claro, como todo, hasta en el amor, los excesos son malos. El exceso de colesterol tapona vasos, tapona los vasos porque le va pegando ahí una capa grasosa, jabonosa, como de jabón, que ahí es donde las plaquetas se enredan y envían los émbolos al cerebro y los trombos al corazón. Es decir, entonces que hoy día lo importante es mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio, usted mantener sus grasas en sangre adecuadas, porque son un factor de riesgo cardiovascular. Está entre las principales causas. Está la hipertensión, la diabetes y una de ellas es las grasas en sangre. ¿Por qué será que hay una diferencia tan abismal entre personas para la pérdida de la memoria? Yo tengo una tía que cumplió recientemente 101 años y cuando yo la llamo me habla con una coherencia
e incluso con rapidez, porque uno va notando en los ancianos, cuando se produce la inevitable pérdida de memoria, aunque no para llegar al Alzheimer, que hablan más despacio, pero ella habla rapidísimo y con coherencia. Eso significa que el cerebro de ella no se ha enfermado. El cerebro de ella no tiene demencia vascular, el cerebro de ella no tiene Alzheimer, el cerebro de ella no tiene estas insuficiencias propias de la edad. Es decir, que ella tiene un cerebro adecuado a sus años, pero sano en términos de enfermedades. En cambio, usted tiene amigos de 70 años que andan ya, que no conocen a nadie. Entonces, ¿por qué esta señora de 100 años está coherente y este amigo de 70 ya está en Nueva York, lejos del mundo? Ajá, porque al amigo de 70 le dio la enfermedad X. Se habla de que ya la genética no tiene como esa importancia contundente de otrora. Eso es cierto. No, sigue teniendo la genética. Mire, ya se están utilizando, se acaban de ahora de descubrir marcadores genéticos para el cáncer. O sea, a usted le van a hacer su ADN y le van a decir, bueno, usted tiene un 35% de chance de cáncer de colon, de cáncer de próstata, de cáncer de mama. Eso es decir, cada vez la genética cobra más fuerza, todo lo contrario. Claro, mañana nosotros podemos cambiar el genoma humano. Mañana, eso no es ciencia ficción, eso está a la vuelta de la esquina. De que mañana al cromosoma del infante o de esa predisposición de la enfermedad, de cualquier enfermedad. Eso será posible. No, hoy no, hasta ahí no, y no es ciencia ficción, eso está a la vuelta de la esquina. Bueno, también se sabe que el tabaco, las bebidas alcohólicas provocan muchas veces una pérdida de memoria precoz. Yo conocí el caso de un amigo que a los 72 años hizo un Alzheimer grave. Sin embargo, su madre con 92 estaba lúcida. ¿Pero por qué? Porque ese amigo mío era un bebedor diario de licores y también un fumador inveterado de 1 y 2 cajetillas diarias. Entonces, esas dos sustancias realizaron dentro de su cerebro tal daño que fue perdiendo la memoria con 20 y tantos años menos que su madre. Sí, ¿qué pasó ahí? Los factores de riesgo. Es muy probable que ese paciente haya hecho lo que llama la demencia vascular, no Alzheimer, es la demencia vascular que tiene mucho que ver con los infartos cerebrales, con pequeños infartos cerebrales. Él y el alcohol se sobreentiende que es vasoconstrictor, ¿verdad? Que como que aprieta los vasos en lugar de ser vasodilatador. Porque hace poco ustedes, los médicos, decían que el vino en pequeñas dosis no solamente no era propiciador de la vasoconstricción, o sea, de estrechar los vasos, sino que todo lo contrario, los expandía. Pero luego he visto que han desechado y dicen que ninguna bebida alcohólica es propicia para expandir los vasos, para favorecer incluso la circulación. No, indudablemente que esos factores de riesgo que son científicamente están demostrados todos, ¿verdad? El exceso de alcohol está entre esos factores de riesgo de daño cerebral importante. El tabaquismo es otro. El tabaco es el principal enemigo del cerebro. O sea, tanto infarto cardíaco como infarto cerebral son consecuencias de esa actividad.
Bien, como de costumbre, ha sido muy instructiva esta participación del doctor José Silier, un reputado médico neurólogo, que es un habitual ya de para orgullo y satisfacción nuestra. Agradeciendo la gentileza de su atención que tanto valoramos, nos despedimos para el próximo domingo, tanto en Claro como en Altiz, en la frecuencia 6 a las 9 de la noche. Y si usted no puede ver esta académica charla del doctor Silier, pues el lunes de 2 de la tarde en adelante, usted se mete en YouTube y ya puede ver cuantas veces quiera esta interesante entrevista. Muchas gracias. Muy bueno. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.